Bienvenidos a este canal de filosofía y teología. Vamos a analizar el significado de la estola y por eso nuestro tema se titula ¿Qué significa la estola? Vamos a desarrollar 7 preciosos símbolos del ornamento litúrgico insignia de la dignidad sacerdotal. No es intrascendente que la Iglesia quiera revestir a sus ministros con otro ornamento propio de la acción sagrada. Los ornamentos sacerdotales, tal como se han desarrollado a lo largo del tiempo, son una expresión del ser y de la acción sacerdotal. Los ornamentos litúrgicos de hoy tienen sus orígenes en los ornamentos sacerdotales y levíticos de la antigua ley y luego en las antiguas vestiduras de los nobles romanos, aunque cobran un sentido y un significado diverso. Pero los ornamentos están destinados a la celebración de los misterios de fe, de los actos litúrgicos, de la celebración de sacramentos, de los 7 sacramentos. Por lo tanto, entrañan un alto sentido espiritual litúrgico y tienen una funcionalidad ritual y un carácter distintivo en el orden de los ministros. Con su simbolismo enseñan a proveernos de armas espirituales en el combate contra el espíritu del mal, pero sobre todo nos muestran a Jesucristo, buen pastor y sacerdote. Nos muestran también a Jesucristo vencedor del mal. Dentro de los ornamentos litúrgicos sobresale, aunque no sea muy evidente a la vista, la estola. La estola es como una especie de banda que el sacerdote o el obispo cuelga del cuello sobre el pecho y ajusta con el cíngulo sobre el alba y bajo la casulla. En el caso de los diáconos, la estola va cruzada del hombro izquierdo por delante y por detrás, por la espalda, a la parte derecha de la cintura, igualmente ceñida con el cíngulo sobre el alba y bajo la dalmática. Después de la reforma litúrgica de Concilio Vaticano II, se regresa al uso original que lleva la estola bajo la casulla, pendiendo a ambos lados del cuello perpendiculares y paralelos. Hasta entonces y después de la Alta Edad Media, se llevaba cruzada o en forma de X, siempre debajo de la casulla. La estola será del mismo color de la casulla, y esto en orden al tiempo litúrgico. Si, por ejemplo, se está en el tiempo correspondiente al Adviento, tanto la casulla como la estola serán de color morado. Si es tiempo de Navidad, color blanco. Si es tiempo de Cuaresma, color morado. Si es tiempo de Pascua, color blanco. Tiempo de Pentecostés, color rojo. Y así sucesivamente según la fiesta que se celebre. Y lo único que se exige que lleve la estola como decoración es una cruz en el centro, a la altura del cuello, que el ministro ordenado besa antes de ponérsela. La disciplina actual prescribe su uso en la celebración eucarística, los sacramentos e incluso los sacramentales, y siempre que haya un contacto con la Eucaristía, los sacramentales como el exorcismo particularmente. Se desconoce con exactitud el origen de la estola, pero lo más probable es que derive del manto de oración de los judíos y más especialmente del horarium, nombre con que era conocida la estola en la antigüedad. La palabra horarium es un término que se puede hacer derivar de orare, que es orar, rezar, dialogar, predicar. De aquí la palabra oratoria, convirtiéndose este ornamento en una insignia de los predicadores. La Biblia la clasifica entre las vestiduras de honor. A partir del siglo XII no se utilizó más el término horarium, sino estola. La estola va debajo de la casulla, porque la estola es lo primero que
se recibe en la ordenación sacerdotal, y la casulla va encima de todo porque esta simboliza la caridad que lo cubre todo. Dicho de otra manera, la caridad es lo que debe saltar más a la vista en el sacerdote, es lo que le debe distinguir más que otra cosa, la caridad pastoral para con los fieles, para poder administrar los sacramentos, para poder acceder cuando alguien le solicita el sacramento de la confesión, por ejemplo, o el diálogo para brindar acompañamiento espiritual o discernimiento incluso vocacional. Simbolismo de la estola. Vayamos a un primer aspecto de estos 7 que habíamos dicho al inicio. Es símbolo de la autoridad sacerdotal y es la insignia por excelencia de la dignidad sacerdotal. Es portada por los diáconos, presbíteros y obispos en las celebraciones litúrgicas, con las atenuantes que ya hemos mencionado previamente. Segundo aspecto, como la estola era una vestimenta utilizada por personas de cierta dignidad, simboliza la dignidad del primer hombre, del hombre antes del pecado original. Por lo tanto, nos va a remitir sobre todo al hombre nuevo, al nuevo Adán, a aquel que ha llamado a algunos de entre el pueblo para que se conviertan, para que sean pescadores de hombres. Y de esta manera realicen la acción sacerdotal en bien del pueblo de Dios. Un tercer elemento, podríamos decir, simboliza la inocencia necesaria para el cumplimiento del servicio sacerdotal y el vestido de gloria con el que será revestido el siervo bueno y fiel por el Señor en recompensa de sus méritos. Evoca, por tanto, el traje de fiesta que el Padre impuso al Hijo pródigo al volver a casa andrajoso y avergonzado. Solo Dios puede darnos dicho traje y hacernos dignos de presidir su mesa, de estar a su servicio. Cuarto elemento, como se lleva sobre el cuello, se le asimila a un yugo, el dulce yugo de nuestro Señor Jesucristo, es decir, las obligaciones del estado sacerdotal, vivir la castidad por el reino de los cielos, que más que contenerse es amar a Dios y amar a la iglesia, amar a la humanidad. Es, por lo tanto, pasión por Cristo y pasión por la humanidad, mediante la celebración de la Eucaristía, la unción de los enfermos y la confesión, que son los 3 sacramentos característicos del presbítero, la confirmación y la ordenación de sacerdotes del obispo, y vamos a decir que el bautismo y asistir a matrimonios del diácono, bendecir. Como se lleva sobre el cuello, entonces se le asimila a un yugo, como hemos dicho. Se está unido a Cristo siervo en el caso de los diáconos, pero es algo que no se debe olvidar aún cuando se haya sido ordenado presbítero. No se debe olvidar jamás que ha sido ordenado para ser servidor del pueblo, a semejanza de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Quinto elemento, simboliza a las ovejas que el buen pastor lleva sobre sus hombros. Alguno podría estar en desacuerdo, pero es válida la comparación y la explicación, porque Jesús lleva a las ovejas, significa, por tanto, ser cercano al pueblo de Dios, oler a oveja, como bien decía y pide el Papa Francisco a los presbíteros y episcopos y obispos. Sexto aspecto, la estola también significa las sogas con que nuestro Señor fue arrastrado al Calvario. Esto significa la profundidad del servicio que el presbítero ha de prestar a Cristo en la iglesia. Se sirve al Señor, pero en los hermanos, en la iglesia, porque este es un sacramento, el presbiterado es un sacramento, el del orden sacerdotal,
de servicio al pueblo, de servicio a los hermanos, en la santificación, en la celebración de los sacramentos, en la predicación y también en la liberación. Séptimo aspecto, la estola del diácono es símbolo de sacrificio y generosidad en el servicio de la comunidad cristiana. Un elemento esencial del diaconado es aquel con el cual se asemeja a Cristo siervo. Aquello que decía Lucas en el capítulo 22, versículo 26 al 27, yo estoy entre ustedes como el que sirve, porque el servicio es una de las manifestaciones más significativas del amor a Dios y a los hermanos. Y lo que el mismo Señor hizo, en lo que expresa Juan en su Evangelio, en el capítulo 13, versículo 1, el Señor se quita el manto y se lo ciñe a la cintura y a continuación comienza a lavar los pies a sus discípulos. Entonces es una actitud de servicio. El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos, que se ponga al servicio de los demás. El que quiera ser el primero y el más importante, que lave los pies a los hermanos. Es una actitud de servicio humilde y caritativo. Es una expresión de amor concreta. Es contraria a la soberbia que condujo a la primer criatura a decir non serviant, no te serviré. Por lo tanto, el diaconado, su ministerio fundamental estriba en el servicio. Es expresar a Cristo siervo, a Cristo servidor, tal como los papas también se definen en las bulas. Servus servorum, siervo de los siervos. Esta es una actitud, por lo tanto, sumamente caritativa, es la expresión más elevada del amor. Mis hermanos, que al haber escuchado esta breve explicación de la estola, les ayude a conocer su significado. Agradezco a todos ustedes su amable atención, sin antes mencionar algo sobre la sotana, que no es un ornamento litúrgico, pero que es un ornamento también que expresa consagración a Dios mediante la ordenación sacerdotal, con la cual el presbítero se pone al servicio de Dios en el obispo, que es padre y pastor de la diócesis. La sotana le recuerda al sacerdote que lo es para Jesucristo, que es de Él para los demás. Es de Cristo. Es una renuncia a otras posibilidades de vida, a placeres del mundo, para servirle, para ser de Cristo y servirle a Él en los hermanos. La sotana ayuda al fiel a encontrar a Cristo, a encontrar a Cristo en el sacerdote y no al amigo, pues el fiel busca la santidad del sacerdote antes que su simpatía. La sotana es tan actual ahora como ayer y como mañana, y lo es porque no depende de la moda, como así depende la camisa con alzacuellos y el pantalón. La moda pasa y la sotana queda inalterable, como inalterable es el sacerdocio de Cristo visible en la sotana. Recordemos las palabras de el santo cura de Ars: me arrodillé consciente de mi nada y me levanté sacerdote para siempre. Los sacerdotes son necesarios al mundo porque Cristo es necesario. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere. Pax et bonum.